Ya casi la mayoría estamos conectados. Les comento que al principio de la clase vamos a hacer una pequeña dinámica. Eh, Nos vamos a dividir en grupos. Esto va a ser totalmente al azar, va a ser siempre aquí en Zoom. No sé si vieron lo que la licenciada Portillo les envió a ustedes en el grupo el día de ahora. En la segunda foto que les mandó, los primeros son unos artículos que ustedes pueden leer si ustedes gustan ahondar un poquito más en lo que vamos a ver ahora. Pero los siguientes que dicen anatomía, grupo uno, grupo 2, grupo 4, grupo 3, grupo 5, corresponden a un archivo, una presentación de PowerPoint en la que hay ciertas imágenes de algunas estructuras anatómicas y la metodología de esta dinámica es que en grupos ustedes, uno de ustedes puede descargar la presentación de PowerPoint, me le ponen la estructura, o sea, la respuesta de la estructura que corresponde y al final de la clase, ya con toda la teoría que vamos a ver el día de ahora, vamos a checar qué tal nos fue, ¿verdad? Yo creo que ya podríamos empezar, licenciada. ¿Alguna duda ahorita Listo. con la dinámica? Para entregarla, solo es necesario que le entregue uno por grupo. La pueden pegar al WhatsApp si se les hace más fácil. O no sé, licenciada, si ellos lo pueden subir a la plataforma, si se puede como tarea o algo así. Y si gusta, al terminar la clase, les habilito un espacio y usted me da como la fecha que tengan para que ellos la puedan alojar y subir el archivo. Sí, Ujú. sí. Como Entonces, les digo, al final la resolución, pues la vamos a ver siempre el día de ahora, ¿verdad? Para que ustedes ahí puedan checar en cuáles se equivocaron, en cuáles salimos bien o si en todas salimos bien, que sería lo genial. ¿Alguna preguntita que tenemos sobre la dinámica que vamos a hacer ahorita? Usted va a hacer los grupos acá en la reunión. Sí, los grupos se van a hacer al azar, aquí mismo en el Zoom. Van a poder abrir sus micrófonos, poner sus cámaras si ustedes gustan y compartir pantallas. Me parece que también se puede ahí para que uno de ustedes comparta y los demás pueden asistir. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? 10 minutitos, solo son 5 imágenes, creo que 10 minutitos es suficiente. entonces usted me indica, doctora, si procedo a ¿Ok? formar los grupos. Sí, yo creo que ahorita Entonces, ya los podemos formar, van a licenciada. les va a aparecer un mensaje y tienen que ir a una sala pequeña, ¿verdad? Entonces ahí yo voy a proceder a formar los grupos en este momento y luego cuando les llegue el llamado, ustedes se unen a la sala que los están invitando. Y luego posteriormente vamos a regresar todos a la sala principal después de los 10 minutos. Voy a proceder entonces. Gracias, licenciada. Solo si me da un momento, permítanme. Adelante. Buenas noches, tardes.
¿Aló? Hola, doctores. Parece que tenemos un poquito de dificultades técnicas, así que vamos a empezar la clase primero.
En caso no se pueda hacer la dinámica, igualmente quedan las presentaciones de PowerPoint subidas y lo que podemos hacer es tratarlo como tarea al final de la sesión. Eh, Vamos a empezar la clase ahorita para que ya no se nos alargue el tiempo y salgamos muy tarde, ¿verdad? Ahorita me avisan cuando ya se vea, pero sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí, le escuchamos. Ok, perfecto. Ahí estamos. ¿Se logra ver bien la presentación ahora? Sí, Ok, Sí, doctora. perfecto. Entonces, como les mencionaba, el día de ahora lo que vamos a ver es la parte anatomía. Vamos a comparar lo que es la anatomía en 2 dimensiones y la anatomía en 3 dimensiones. Porque como decían ustedes la vez pasada, en la sesión anterior, una de las dificultades de la panorámica es que todas las estructuras están traslapadas. O sea, nosotros vamos a ver en la misma imagen todas las estructuras una encima de otra. Entonces, ese problema ya en la tomografía nosotros ya no la tenemos. Sin embargo, se dificulta un poquitito más porque como es a través de cortes, o sea, de imágenes individuales que nosotros juntamos para hacer el diagnóstico o para poder hacer el análisis de nuestro paciente, lo que sucede es que a veces las estructuras se ven una puntita nada más, que entonces es bien fácil perderse, ¿verdad? Más que todo porque ya no solo estamos viendo una imagen, sino que estamos viendo 3 imágenes en las que tenemos que ubicarnos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Primero conociendo los 3 planos que ustedes tienen que saber como base para que ustedes puedan evaluar cualquier tomografía, independientemente sea el, el caso o el visor, eh, o que entre ustedes pues se puedan enviar las imágenes, ustedes también ya sepan en qué plano están ubicados y qué es lo que están viendo o qué es lo que esperarían ustedes ver en ellos. Entonces, los 3 cortes o los 3 planos que vamos a ver son el plano o el corte coronal, el sagital y el axial. Estos son los 3 cortes básicos. El coronal es un longitudinal medio y este va a dividir el cuerpo en 2 partes que no son iguales. ¿Por qué? Porque va a dividir una parte hacia adelante y una parte hacia atrás, o una parte anterior y una parte posterior. ¿Por qué recibe el nombre coronal? ¿Alguno se recuerda cómo se llama la sutura que está marcada en el número 1, que es esta de acá? ¿Se recuerdan? Sutura coronal. Exacto. Nada difícil. Esta es la sutura coronal. Y esa sutura es la que nos va a indicar hacia dónde voy a hacer el corte de mi paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que cortar a nuestro paciente hacia atrás. Imagínense que ustedes están viendo a su paciente de frente y lo empiezan a cortar hacia atrás de forma longitudinal. Eso quiere decir que vamos a tener una parte anterior, o sea, una parte de adelante y una parte posterior. O sea, lo estamos cortando nosotros de adelante hacia atrás. ¿Qué vamos a ver nosotros cuando cortamos a nuestro paciente de una forma coronal? Vamos a ver las 2 órbitas, la fosa nasal, que es esta de acá, los 2 senos maxilares. Vamos a ver molares y dientes anteriores en caso el corte sea más hacia adelante. Y vamos a ver también el maxilar, perdón, y la mandíbula, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un recorrido desde anterior hasta posterior, nosotros vamos a ver, eh, no sé si ven la opción del video, porque a mí no se me mueve, pero no sé si solo es a mí. Sí se mueve, doctora. Ok, perfecto. Entonces es a mí que no se me mueve. Entonces, si ustedes ven, vamos a volver a poner el video. Si lo vamos a ver desde adelante hacia atrás, entonces nosotros, en este caso, porque los dientes es
lo que a nosotros nos va a guiar bastante al principio cuando nos estemos acostumbrando a estos cortes. Entonces, tengo yo que saber qué estructuras o qué superficies voy a ver dependiendo del corte en el caso de los dientes. Entonces, en los dientes anteriores, llámese incisivos, laterales y en algunas ocasiones caninos, todo va a depender de la forma del arco de su paciente, pero lo que son incisivos y laterales, en el corte coronal, ustedes van a ver superficie mesial y superficie distal. ¿Sí? Eso acuérdense porque es lo que nos va a ayudar a diferenciar dos cortes. Y en los posteriores, nosotros vamos a ver la superficie bucal y la superficie lingual o palatina. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes se recuerden. Recuerden, vamos a ver ambas órbitas, vamos a ver lo que es fosa nasal, dientes, ambas ramas. Eso cuando es el corte es completo. Se dificulta un poquitito más cuando los campos son chiquitos y ya solo vemos ciertas estructuras, no las vemos bilateralmente. Y es por eso que es muy importante que ustedes, al menos, porque la mayoría de veces nosotros vamos a estar evaluando dientes, nos recordemos qué superficies son las que vamos a ver. Recordando, de los dientes anteriores, llámese incisivos, central y lateral, vamos a ver mesial y distal. Y en los dientes posteriores vamos a ver bucal y lingual o palatino, ¿sí? Ahora, ese es el corte coronal. Como les decía, si yo veo a mi paciente, yo lo estoy cortando de esta forma, de adelante hacia atrás, como que fuera un pan de caja. Luego tenemos el corte sagital. Este va a ser un corte perpendicular y también va a dividir al cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda. Que a pesar de que nosotros sabemos que no somos totalmente simétricos, pero en este caso esperaríamos tener cierta simetría, ¿verdad? ¿Qué sutura nos va a regir este corte o este plano? Va a ser la sutura número 2, que también, como el anterior, lleva el nombre de sutura sagital, ¿sí? Entonces, tendríamos el primer corte, que es el corte coronal, que va a estar regido de la sutura coronal, y el corte o el plano sagital, que va a ir regido por la sutura sagital. Entonces, acá nosotros ya no vamos a ver a nuestro paciente de frente, sino que imagínense que acá están ustedes viendo a su paciente de lado. Ahora les pregunto yo, ¿qué estructura o a qué radiografía se parece esto? Una cefalométrica. A una cefalométrica, así es. Entonces, prácticamente, cuando ustedes estén observando un corte sagital, hay que recordarnos de una radiografía cefalométrica porque se parece bastante. Lo único que no vamos a tener superposición o el traslape de las estructuras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Recordemos acá que nosotros estamos viendo a nuestro paciente de lado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cóndilo, vamos a ver la apófisis, vamos a ver el cuerpo y rama mandibular, vamos a ver la maxila, vemos acá este huesito que lo vamos a ver más adelante, este arco, órbitas, y vamos a ver también fosa nasal, solamente que no la vamos a ver desde una vista frontal, sino que desde una vista lateral. ¿Qué vamos a ver o qué es lo que necesito yo que ustedes se acuerden de esto para acordarse de los cortes? Aquí se va a ver el video. Aquí nosotros vamos a ver, cuando nos ubiquemos en dientes, acá va a ser al revés de lo que nosotros hicimos en el corte coronal. En los dientes anteriores, ustedes van a ver bucal o y palatino o lingual.
Y en los dientes posteriores, o sea, las molares y premolares, ustedes van a ver mesial y distal. Si ustedes se fijan, es totalmente lo contrario del corte coronal. Y ese es una de de los tips que yo les doy al inicio para que ustedes no se me vayan a perder viendo qué corte estamos. Recuerden que cada corte solamente es una porción de la estructura que nosotros estamos viendo. Y es por eso que cuando ustedes eh, tengan quieran mostrar una estructura, lo ideal a veces es tratar o girar el corte para que la estructura se vea en su totalidad, lo que ustedes quieren mostrar, o hacer más de un corte. Cuando ustedes estén viendo sus casos y los quieran compartir con sus colegas, lo importante es que ustedes también ubiquen al colega y también entre ustedes en qué corte están y qué estructura es la que están viendo. Entonces, como les decía, acá lo que se tienen que acordar es que a nivel de dientes, ustedes van a ver en dientes anteriores, bucal y lingual, como en una cefalométrica. Y en los dientes posteriores vamos a ver mesial y distal. Este creo yo que es uno de los cortes que más ayuda a veces cuando nosotros queremos ver diente en sí, más que todo en los dientes posteriores, porque nos permite ver, por ejemplo, las curvaturas de las raíces mesiales, de los molares inferiores, y nos va a poder permitir a ver también las curvaturas o las raíces de los dientes posteriores. A veces, cuando los dientes, más que todos los laterales, tienen, si se recuerdan, la anatomía de un lateral es que usualmente el tercio apical de los laterales superiores va a estar ligeramente dilacerado hacia distal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo, el corte, cuando queremos ver los dientes anteriores, que más nos va a ayudar, va a ser el corte coronal. Pero cuando queremos ver posteriores, el corte que más nos va a ayudar para ver las raíces completas va a ser el corte sagital. Obviamente, no solamente va a ser un corte el que usted le va a dar toda la información. Usted tiene que voltear a ver los otros dos cortes también y complementar para poder obtener toda la información que usted pueda y analizarla y darle a usted un plan de tratamiento a su paciente. Entonces, ¿cómo vamos a cortar a nuestro paciente? Nosotros al paciente lo cortamos a la mitad, en una parte derecha y en una parte izquierda. ¿Ok? Lo vamos a cortar acá. Recuerden, acá nosotros vamos a imaginar que nuestro paciente, nosotros estamos viendo a nuestro paciente de lado. Vamos a seguir la sutura sagital y a partir de ella, esa va a ser la orientación con la que nosotros vamos a iniciar nuestros cortes. Y el último corte, que es el corte axial, que creo yo que es el más fácil, este va a dividir el cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior. ¿Qué quiere decir? Prácticamente estamos cortando nosotros a nuestros pacientes Perdón, a la doctora, mitad. Dígame, doctor. su audio se escucha como distorsionado. Ah, permítame entonces. Hola, ¿me escuchan mejor ahora? No, doctora, se escucha igual distorsionado. ¿Y ahora me escuchan mejor? Sí, se escucha. Y se Ok, le escucha, ¿verdad? perfecto. Ok, perfecto. Voy a volver a compartir y me avisan si vuelven a ver la imagen. Doctora, yo grabé parte de su audio para que se escuche. Ah, ok, perfecto.
¿Desde qué parte? Y así sigue escuchándose, por lo menos en mi computador, no sé si con los demás. Yo le escucho perfectamente, Bien, doctora. Ok, perfecto. Los demás, ¿se escucha? ok, doctor, si gusta, lo Sí se que le podemos escucha, hacer en doctora. su Puede caso, ser Voy a que... salir. exacto, salirse y volver a Sí, entrar. gracias. Sí, y nos avisa, doctor. Entonces, ¿ustedes, doctores, me oyeron todo bien o gustarían que Todo repita bien. algo? Todo bien, doctora. ¿Todo bien? Ok, perfecto. ¿Ven mi pantalla todavía? Sí, sí Sí, se ve. Sí, doctora. Ah, ok. Como les iba diciendo, vamos ya con el último corte. Este es el corte axial. Como les digo, este es el corte que va a dividir al paciente en una parte superior y en una parte inferior. Este corte a los alumnos de pregrado, para que se acuerden de él, yo les digo, este es el corte a lo Kill Bill. Lo corta a la mitad, ¿sí? Entonces, para que ustedes se vayan acordando también, o se acuerden de mí, o se acuerden de esto que le acabo de decir, para que cuando ustedes vean este corte, digan, "Ah, ok, ese es el corte axial". ¿Qué vamos a ver nosotros en este corte? Vamos a ver todo nuestro arco si es una tomografía de un campo mediano a grande, ¿sí? Este nos va a servir porque nosotros vamos a ver la circunferencia, la parte ovalada de todas las raíces que nosotros tengamos, de todos los dientes que se vean. Entonces, ¿para qué nos sirve bastante este corte? Por ejemplo, si ustedes tienen o están evaluando una pieza endodónticamente, aquí ustedes pueden ir contando todos estos espacios. Si ustedes logran ver estos puntitos más radiolúcidos que se ven acá, todos esos son los conductos radiculares. Entonces, cuando nosotros andamos buscando un conducto no obturado o un conducto que nosotros, por ejemplo, miren, esta es una 6, esta sería una 3,6, y ustedes logran ver acá la raíz mesial y esta sería la raíz distal. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, este puntito de acá, si aquí es bucal, este puntito de acá va a ser el conducto mesiovestibular, el conducto mesiolingual, y acá la raíz distal nosotros tenemos dos conductos, cuando usualmente nosotros esperaríamos que solo haya uno, que sería lo mejor, más fácil. Tenemos dos conductos en esta raíz distal. Entonces va a ser un conducto distovestibular y un conducto distolingual. ¿Para qué más nos puede servir esta imagen? Nos va a servir, por ejemplo, en el caso que tengamos dientes supernumerarios que estén retenidos o algún canino que esté retenido. Nosotros acá en este corte podemos ver los contactos que tengan con las piezas adyacentes y así nosotros también podemos ver la integridad de toda la raíz a la cual el supernumerario o el retenido esté contactando. No necesariamente estar produciendo una resorción radicular a los adyacentes, sino que solamente están ahí, están en contacto. Lo importante es que nosotros podamos identificar cuando esta resorción ya esté en efecto. ¿Qué otros, qué más podemos ver en este corte? Podemos ver, por ejemplo, si hay un cambio de, de tamaño entre un lado y el otro, entre el lado derecho y el lado izquierdo, en el caso que nosotros estemos, por ejemplo, tengamos entonces podemos ver cambios de... ¿Qué vamos a ver ahora? Lo mismo vamos a ver a nivel superior. Sin embargo, en el nivel superior, lo que vamos a tener o ver también en los maxilares, ustedes los van a ver desde otra vista, van a ser un poquito más triangulares, ¿verdad? Vamos a ver la fosa nasal también completa.
vamos a ver paladar, en el caso no sean muy cóncavos. Podemos ver también la posición de los cóndilos adentro de la fosa articular cuando están en cierre y también nos puede ayudar de la posición de los cóndilos cuando ya están en apertura. Entonces acá nosotros cortamos a nuestro paciente a la mitad. ¿Bien? ¿O hay algún corte que no nos haya quedado muy claro? Todo bien, Todo todo bien, bien. Ok, si estamos todo bien, vamos a hacer ahorita una dinámica. Yo les voy a poner un corte y ustedes me van a decir eh, qué corte es el que estamos viendo, ¿sí? Vamos a axial. ver qué corte es el que estamos Axial. viendo. Es- Este va a ser el corte axial, que es una zona más rasada. ¿Qué creen ustedes que es? ¿O creen los senos? Así es. Este corte hay que tenerle bastante cuidado, más que todo cuando los senos están bien neumatizados. ¿Qué quiere decir? Que están sobre las molares y premolares, porque a veces nosotros vemos este corte y tenemos por ejemplo, muy grande. Hay algunas ocasiones en las que pueden pensar, esto es una lesión. O sea, hay que tener bastante cuidado con esto. Esto de acá es el seno maxilar. Aquí también ya se ve un poquito, pero se ve más grande en este. Vamos a ver otro. ¿Qué corte es este? Sagital. Es un sagital de dientes anteriores. Recordemos, vamos a ver nosotros la vista bucal y la vista, en este caso, palatina. Vamos a ver el tercero. Sagital, doctor. Sagital de dientes posterior y distal. Este también es un corte muy, muy, muy bueno cuando ustedes quieran ver, por ejemplo, terceras molares. Terceras molares y su relación usualmente, por lo general, es la 7, si está en contacto, si está cerquita o si ya está produciendo algún cambio en el contorno. Vamos a ver el siguiente. Coronal, doctor. Coronal. Aquí es donde puede complicado porque ya solo les muestro un lado. Está el seno maxilar, fosa nasal y aquí vemos bucal y aquí vemos palatino y lingual. Vamos a ver el siguiente. Coronal Corona, también. zona coronal. De dientes anteriores, mesial y distal. Vamos a ver el siguiente. Ax- axial. Vamos a ver quién se anima. Axial. ¿Alguien más se anima? Podría ser sagital también. Sagital. ¿Qué estructura estamos viendo acá? Seno. Seno maxilar. Muy bien. Entonces, acá es donde ya se complica un poquito los dientes, ¿sí? Y solo les di la mitad. Pero acá nosotros estamos viendo un corte axial. ¿Qué creen ustedes que es esta estructura de acá? Esto más radiopaco que se ve aquí. ¿No será la fresa que nos enseñó ayer? Se vería de igual, pero es muy grande. Ok, Recordemos que las fresas son bien chiquititas, pero en el caso, doctor, la fresa se hubiese visto parecida a esta, pero un diámetro de más acuerdo. pequeño. ¿Qué creen ustedes que es esta zona radiopaca de acá? Un implante. Un ápice. Es un implante. Así es. Esta parte de acá es un implante. A veces
cuando tenemos implantes dentro del seno maxilar, a veces pueden afectar o pueden producir una respuesta de la mucosa sinusal y a veces hay pacientes que realmente ni cuenta el seno maxilar, el implante está ahí. Todo va a depender de cómo reaccione el paciente. Esta zona que ustedes ven acá, esta parte circular que es más radiolúcida, es un lecho quirúrgico. Quiere decir que acaban de sacar este diente, tener una densidad ósea parecida a esta porción. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Sagital. Ese es sagital. Axial. Axial. Axial, se parece al que habíamos visto la vez anterior. Este de acá. Es Coronal. 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 ¿Qué dientes serían estos de acá? Caninos inferiores. Caninos inferiores. Perfecto. Vamos a ver, esta ya es la última. Ese es Sagital. Sagital. Sagital de dientes posteriores. Perfecto. Esta es la imagen que yo les decía que les puede ayudar bastante si ustedes están evaluando molares inferiores. En el caso de cualquier molar que esté retenida, en este caso es la tercer molar, y pueden ustedes ubicar bien la zona de contacto. Luego hacen un recorrido en este corte, en el corte sagital, y lo complementan con un corte axial para ver la integridad a donde está contactando la tercera molar. ¿Ok? Entonces, hoy sí que ya nos ubicamos en los cortes, vamos a empezar la parte de anatomía. ¿Sí? Yo les voy a mostrar la primera imagen, es una panorámica. En la panorámica ustedes van a ver este numerito. ¿Qué estructura es la que estamos viendo acá? El seno. seno. ¿Seguros? Ah, no, la órbita. Exacto, esta de acá son órbitas. En las panorámicas no las vamos a ver, ¿verdad? Usualmente solo se ve el tercio inferior o la mitad inferior de las órbitas y no hay que confundirlas con el seno porque es lo que yo les mencionaba. El seno es grande, pero podemos confundirlo. El seno viene por acá y está inmediatamente inferior de la órbita. Pero la órbita no está, cuando nosotros vemos ya la tomografía, podemos ver que la órbita es superior y el seno está inferior. ¿Sí? Podemos ver las dos órbitas y en la tomografía la ventaja que podemos tener ¿Puede poner la es que, fotografía anterior, doctora, si claro, es tan amable, la panorámica? ¿me avisa? Esta clase Ya. sí se la voy a dar, doctora. Esta clase les va a llegar a ustedes eh, en PPT, al menos las imágenes estas, para que ustedes la puedan ver. Les mencionaba acá. Lo bueno de la tomografía es que nosotros vamos a tener aquí, ya les voy a poner la lupita para que lo puedan ver un poquito más. Vamos a ver, voy a borrar uno. Aquí. Logran ver esta zona de acá que he marcado con rojito y ahí ve como que viene la cortical acá y luego se hace un poquito más gruesa. ¿Qué creen que es la marcada? Vamos a ver si se recuerda. ¿Sí? Es un conducto. Infraorbitario.
Así es. Este es el conducto infraorbitario. El que nosotros vemos a este nivel, aquí, este no es el conducto, este es el agujero. El conducto, el agujero, y hacia adentro va el conducto infraorbitario. ¿Ok? Entonces, en las panorámicas va a ser muy raro que nosotros veamos el conducto se ve, a veces no se ve. Todo va a depender de cómo se tomó esa panorámica y no quiere decir, y el que no se vea no quiere decir que la panorámica esté mala. ¿Cómo la vamos a ver? A veces se ve aquí como dos rayitas que vienen acá, dos rayitas más radiopacas. En este caso de esta panorámica, pues no se logra diferenciar a dónde está el infraorbitario, pero en las tomografías no vamos a tener nosotros pierde, va a ser esta pequeña como rasgadura que se ve acá. Inmediatamente se ve al centro del borde inferior de la órbita. ¿Ok? Este es en el corte coronal, este sería el corte sagital y este es el corte axial. Los cortes en los que ustedes van a poder ver la órbita, los dos al mismo tiempo, va a ser en el corte coronal y en el corte axial. Vamos a ver la siguiente estructura. Es la número 2, la que vemos nosotros aquí. Vamos a ver. El tabique nasal. Tabique nasal, ¿qué otro nombre tiene? Espina nasal. Espina Espina nasal nasal es esta anterior. de aquí. Pues, Hueso Gomer. Hueso Bomer es uno de los huesos, ya se me va adelantando a la otra pregunta. Pero el otro nombre que tiene es tabique nasal. Tabique o septum nasal, perdón. Entonces, la pregunta que la doctora ya contestó la mitad es, se componen dos huesos. Ya la doctora dijo uno, que es el hueso Bomer, que es un hueso bien delgadito, que es este que ustedes logran ver acá. Es más, cuando los pacientes tienen el septum desviado o el tabique desviado, es muy, muy, muy difícil ver este huesito que ustedes ven aquí, ¿sí? Y está también este huesito que ven acá, que ¿quién sería? Vamos a ver si se recuerda. El esfenoides está más arriba y más posterior, más superior y posterior. Vamos a ver si se recuerdan. Es este huesito que ven súper, súper, súper delgadito que está aquí. La espina nasal anterior. La espina nasal anterior es esta puntita que usted ve aquí, Y el doctora. Gomer, al unirse los dos, forman el septum nasal. Ujú. Forman el septum nasal, así es. Entonces tenemos ya un huesito este de acá y el otro huesito es esta laminita que ustedes ven aquí. Acá les vamos a dar unas pistas. Acá nosotros vamos a también encontrar, si hacemos unos cortes más hacia atrás, más posteriores, vamos a encontrar un montón de espacios de aire que también son senos, que son los senos etmoidales. Entonces, el septum nasal lo van a formar el vómer, que bien dijo la doctora, y la lámina perpendicular del hueso etmoide, etmoide. ¿sí? Se parece, pero esta de acá es el etmoides. Entonces, cuando ustedes vean que sus pacientes tienen los septum nasales desviados, es importante no solamente ver a qué nivel de anterior a posterior, porque el septum no se desvía desde aquí hasta acá, o sea, no se desvía desde anterior a posterior, sino que puede desviarse solo en una zona o puede desviarse a nivel no siempre a la misma altura, puede desviarse a nivel de los cornetes superiores, a nivel de los cornetes medios o al nivel de los cornetes inferiores, que son inferior, medio y superior. Usualmente
se van a desviar a nivel de los cornetes inferiores o medios. Y en el sentido anteroposterior se van a desviar usualmente a nivel medio o a nivel posterior. Es raro que nosotros lo veamos anterior, pero vamos a poder visualizar la asimetría en algunas ocasiones en desviaciones de septos nasales un poquito más severas desde fosas nasales. Desde acá nosotros vamos a poder ver esa desviación, que puede ser hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda o puede ser ambas. Hay pacientes que tienen desviaciones en forma de S, que se desvían primero acá y luego se desvían acá. Son muy raras, pero pueden existir. Estos son los dos huesitos que ustedes veían, el volumen y la lámina perpendicular del etmoides. Etmoides. Estos huesitos están más hacia posterior. Usualmente cuando el paciente les refiere a usted algún trauma y alguna fractura, va a ser primero de los huesos nasales, que son los que están acá, que son estos de aquí, ¿sí? Y también pueden tener fracturas a nivel de estos dos huesitos, porque ya vieron que son súper, súper, súper delgaditos. Pero también lo que se fractura pueden ser el cartílago, porque todo lo que está adelante, o sea, todo lo que nosotros tenemos en esta zona que podemos mover es cartílago. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente, esta de acá. ¿Qué estructura ven? Paladar. Paladar duro. Paladar duro. Ahora, yo les pregunto, doctores, ¿el paladar duro es un solo hueso o son dos huesos? Dos, hay una sutura. Hay una sutura, ¿ok? Y esa sutura une qué huesos? Palatinos. Los palatinos, propiamente dichos, que son estos de acá. ¿Y qué otro hueso? Ah, los procesos palatinos. ¿De quién? Mm, De la Vamos viendo. maxila. Exacto. Realmente el paladar duro lo van a componer dos huesos. El hueso palatino, que es este de acá, y el hueso maxilar. Pero la parte de la maxila, nosotros sabemos que es muy grande, pero la maxila tiene una parte que se extiende y se llama, así como la doctora dice, los procesos o las apófisis palatinas del hueso maxilar, que se vienen a unir por la sutura que muy bien dijo el doctor a los huesos palatinos. Lo que pasa es que a medida nosotros vamos envejeciendo, vamos cumpliendo años, esa sutura absolutamente no se ve. A diferencia del rafé, que ese sí también se va fusionando, pero tarda un poquitito más. La sutura que nos divide la premaxila, que es la parte maxilar del paladar duro, del paladar, de los huesos palatinos, esta se fusiona en la infancia. Esta, la del rafé, la que nosotros logramos ver acá, o sea, esta parte de acá, esta se va fusionando a medida uno va cumpliendo más años. ¿Ok? Vamos a ver esta parte de acá. A ver si se recuerdan. ¿Quién, quién debería? El foramen del nervio maxilar. Incisal. El foramen del nervio incisal. Este tendría que estar un poco. Espina nasal anterior. Espina nasal anterior, este está de acá, más arriba. La, la imagen ideal para ver la estructura que yo les estoy mostrando no es una panorámica,
y tampoco es una periapical. Si los vemos en esas dos imágenes, probablemente nos estemos enfrentando a una probable patología, ¿sí? Si los logramos ver. Y eso es el conducto nasopalatino. Es el que va a unir la cavidad, la fosa nasal con el paladar. El que ustedes ven acá, esta zona de aquí, la desembocadura, es el agujero incisal que el doctor mencionaba. Pero esta es el conducto nasopalatino. Mencionaba en las panorámicas y definidos, quiere decir que este conducto es muy grande. Y al ser muy grande, nosotros podemos pensar dos cosas. Uno, que es un conducto nasopalatino hiperplásico, quiere decir que es un conducto nasopalatino grande, que ya el paciente tiene este conducto grande, o podemos pensar en un quiste nasopalatino. Los quistes nasopalatinos usualmente no duelen, a veces son hallazgos radiográficos, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tomamos la tomografía o tomamos una panorámica y lo vemos y lo reportamos. Ya nos ha pasado en algunas ocasiones, más que todo nos pasa en las tomografías que se toman para ortodoncia, para que de repente nosotros vemos una imagen radiolúcida, bien definida, redondita u ovalada a nivel o que compromete el conducto nasopalatino y nosotros ya la reportamos, que puede ser dos cosas, o la hiperplasia del conducto o el quiste nasopalatino. ¿Quién le va a dar a usted la respuesta final? Su clínica, porque usted va a ir a evaluarlo y en el caso que ustedes crean conveniente, el estudio anatomopatológico, o sea, la biopsia. Eso les va a dar a ustedes la respuesta final de si este conducto, cuando ya está alterado, es un quiste o solamente es un conducto, ¿sí? Entonces, toda esta parte y la parte final, que es donde nosotros vemos también la arruga incisiva en el paladar, esta de acá va a ser el agujero incisivo o incisal, como ustedes le gusten decir, ¿sí? Son dos estructuras diferentes. Doctora, una pregunta. Dígame. Estoy entendiendo yo que hay estructuras entonces, porque por ejemplo, este conducto nasopalatino es mejor observarlo Ujú. definitivamente en este corte sagital sería, ¿verdad? El que Ese nos lo muestra usted, vea. Ajá. va a depender, Es sí, decir, dígame. es decir, no sé si me estoy mal orientando y eso es lo que Ujú, yo quiero eh, salir ahorita de mi duda. ujú, Es decir, según en la localización que haya alguna estructura, y siendo puntual en esta, por ejemplo, es mejor esta imagen que, por ejemplo, o a mí se me vino en la mente ahorita, en un corte axial se ve diferente, se ve mejor, o lo veo o no lo veo. ujú. Porque, por ejemplo, si yo le preguntara en este momento, aquí en el corte axial, ¿dónde estaría? O sea, yo no sé si es ese, pues, o es el incisal que nosotros creíamos, por Ujú. ejemplo. Vale, es por eso que, Esa es la duda, ok, doctora. es por eso que es importante que usted se ubique en los tres, ¿sí? No solamente, por ejemplo, yo podría ver este de acá y decir, es un conducto nasopalatino normal, pero yo veo este de acá y no sé si logra ver usted que aquí se ve un poquito más abombado en esta parte eh, del lado derecho, lo cual no lo veo yo en el corte sagital. Entonces, ¿qué le recomendaría yo? Cuando usted esté viendo en una tomografía, si usted, por ejemplo, quiere poner un implante y quiere ver la relación de ese implante con el conducto nasopalatino, mire el corte sagital y el corte axial.
Si usted quiere ver si el conducto está grande o el conducto puede ser un quiste o no, o solamente una hiperplasia, le recomiendo yo ver el corte coronal y el corte axial. El corte axial usualmente nosotros no lo vamos a ver solo, porque acá yo le puedo decir que estamos a nivel de entre los dos incisivos, pero estamos bien arriba. O sea, no estamos viendo ni siquiera los ápices. Entonces, por eso es que es fácil perderse. Pero el corte axial, usted por lo general, doctora, véalo en secuencia. O sea, véalo desde la porción más inferior o caudal y váyase hacia arriba para que usted logre ver. Eso sí, el estudio para ver el conducto nasopalatino va a ser una tomografía, porque en la panorámica y en la periapical lo va a poder ver, pero va a tener los incisivos enfrente. Y ya hemos tenido casos nosotros en los que n- no hay sintomatología, toman una periapical, ven la zona radiolúcida que se ve encima del incisivo y lo que le hacen al paciente es una endodoncia, cuando posiblemente lo que tenía es un quiste palatino, nasopalatino. Entonces, la panorámica y la periapical no son los estudios de elección para ver esta estructura. No sé si respondí su pregunta, doctora. Bueno, gracias, doctora. Creo que sí. Hay que estudiar más de eso. Ujú. Si no, usted me dice, porque aquí podemos avanzar más. Sí, en el corte, por ejemplo, digamos, axial, Ujú, ¿a dónde correspondería la ujú. estructura, Acá. digamos? Acá estaríamos diciendo que estamos cortándolo por aquí, ¿sí? Ujú. Lo que no logré ver, o no sé si lo marcó, cuando usted dijo que allí Ujú. estaba más, como se vería como aumentado, me parece que Ah, fue que dijo. sí, se lo marco aquí y después lo hago más grandecito. Aquí, mire, Ujú. que se O ve sea, como más o sea, más arrugadito. separado de la sutura, en realidad, eh, sutura palatina sería, La vea. sutura palatina, doctor, está más atrás. La sutura palatina está exactamente atrás de este conducto, Ujú. ¿sí? Está el conducto, la sutura palatina estaría aquí, mire. Es, uy, este de aquí está el conducto y la sutura palatina empieza desde acá. Esta es la sutura que nosotros conocemos Como como sutura la palatina. sutura palatina. Ujú. Así es, ¿sí? Sí, creo que ahí sí me voy ubicando mejor, doctor. Ok, Ujú. perfecto. Gracias. Vamos a ver el siguiente para ayudarles un poquito. Esos sí son los senos. ¿Senos? Estos sí son los senos. Acá, esto es lo que yo les mencionaba cuando los senos están neumatizados. Quiere decir que están más abajito y que están las raíces de los molares o a veces los senos se pueden neumatizar tanto que abarcan todo esto de aquí, ¿sí? Todo va a depender del paciente, de la anatomía del paciente. ¿Por qué se cree que se neumatizan o que se hiperneumatizan? Pacientes que tengan sinusitis crónicas tienden a hiperneumatizar más los senos maxilares, o sea, que se hagan más grandes y que puedan también envolver las raíces. No es que las raíces van a estar adentro del seno, la cortical del seno va a estar íntegra encima y envolviendo las raíces. Es bueno que cuando ustedes estén analizando las tomografías, reporten eso en el caso de, por ejemplo, la exodoncia de las terceras molares. Hay que evaluar bien la relación del seno maxilar con ellas, porque a veces cuando hacen la exodoncia pueden hacer una ruptura de esa cortical y ya tenemos nosotros lo que llamamos las comunicaciones oroantrales y que se pueden hacer fístulas también oroantrales.
que no se cierran tan fácil. ¿Ok? Entonces, estos son los senos maxilares. ¿Cómo los vamos a ver? En el corte coronal, nosotros vamos a ver el límite superior, ¿sí? El límite medial, el límite inferior y la pared lateral. Eso es en el corte coronal. En el corte sagital vamos a ver también el límite superior, el límite posterior, el límite inferior o el piso del seno maxilar y el límite anterior. ¿Ok? En el corte axial, ¿qué límites vamos a ver? El límite anterior, el límite medial, la pared lateral y el límite posterior. Entonces, cuando ustedes quieran ver alguna patología, aquí sí es mandatorio ver porque ustedes tienen que delimitar cuáles son las paredes de esos senos maxilares que pueden estar afectados. Y es muy importante porque así los doctores que vayan a operar o que vayan a hacer algún procedimiento pueden saber cuál va a ser su plan al momento de hacer la intervención quirúrgica y también tener cuidado con algunas estructuras muy importantes como son fosas nasales, como son las láminas pterigoideas y también los conductos y los nervios, por ejemplo, el infraorbitario, para que el paciente no quede con algún tipo de parestesia, ¿sí? Y más importantísimo, el piso de órbita. Vamos a ver este de acá. Uy, Cigomático. el arco cigomático. Este de acá, en las panorámicas, no siempre se va a ver a este nivel. A veces se va a ver un poquito más arriba, a veces se va a ver un poquito más abajo. Cuando entre más joven esté el paciente, no sé si logran ver aquí una línea radiolúcida bien, bien tenue. No sé si lo logran ver. A este nivel, Sí, sí. ¿sí? Entonces, entre más joven esté el paciente, esta línea se va a ver un poco más. Y hay que tener cuidado con pacientes que han sido, han tenido algún trauma, se han golpeado o algo, porque a veces se ve esta sutura y se ve bien marcada y nosotros podemos pensar que es el arco cigomático que está fracturado. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? En las demás, en las tomografías, lo vamos a ver desde una vista coronal, no va a aparecer arco. Es esta parte de acá y esta parte de acá. Va a estar exactamente lateral a la rama mandibular. Toda la parte del arco cigomático la vamos a ver así. En la parte sagital, nosotros no vamos a poderlo ver eh, en un solo corte. ¿Por qué? Porque los arcos cigomáticos no son rectos, son un poquito abombados. Entonces vamos a ver la parte anterior en un corte y la parte posterior en un corte más medial, más hacia adentro, ¿sí? Entonces, este corte de acá va a estar a este nivel y este corte de acá está a este nivel, ¿sí? Los cortes son un poco rectos. Si nosotros quisiéramos verlo lo más entero que nosotros pudiéramos, tuviésemos que girar el corte, que eso lo vamos a aprender en la parte del taller, para que nuestro corte ya no sea tan recto, sino que sea un corte oblicuo.
pero aún así vamos a tener que verlo en dos cortes. Ese- Esto también es muy importante, más que todo la vista axial, cuando nosotros tenemos pacientes en los que vamos a sospechar algún tipo de fractura. ¿Ok? Aquí es donde nosotros vamos a poder ver algún tipo de fractura y si sospechamos algún tipo de fractura, doctores, lo importante es que hagamos una toma bilateral, porque así yo puedo comparar un lado en la espera que tal vez ese lado no esté fracturado con el otro lado. ¿Ok? Vamos a ver esta estructura, que es una forma de gota invertida. ¿Qué estructura es? Es el punto PT para los que Apófisis pterigoidea. es la fosa pterigopalatina. La apófisis pterigoidea, doctora, ya les voy a mostrar porque la vimos acá. Es esta de aquí. Es esta y esta. Son estas de acá. En su lámina externa y su lámina interna. Estas son las apófisis pterigoideas. Esta de acá es la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar. Lo pueden encontrar con con los dos nombres. Esta de aquí va a ser muy importante. Nosotros en las panorámicas y en las cefalométricas lo vamos a ver como que fuera una gota invertida y pareciera que está cerrada. Pero cuando venimos a ver la tomografía nos vamos a dar cuenta que realmente no parece absolutamente nada de gota. Es esta zona de acá, ¿sí? Y esta zona de acá y esta zona de aquí, ¿sí? Aquí, este es muy importante describirla cuando van a haber procedimientos que van a afectar esta parte posterior eh, del paciente. Porque aquí nosotros tenemos algunas ramas del nervio maxilar, tenemos el ganglio pterigopalatino y las ramas terminales de la arteria maxilar. Entonces, cuando, por ejemplo, hay tumores que ya van a afectar esta zona pterigopalatina, eso le suma complejidad a la intervención quirúrgica, porque es una zona donde pasan muchas estructuras demasiado importantes y como ustedes pueden ver, no se ve igual en la tomografía, sino que se ve más, no se ve como una gota, aunque aquí ustedes la puedan ver, parece una gotita, pero ya en los cortes se ve totalmente diferente, ¿sí? Entonces, por eso es muy bueno saber que está inmediatamente posterior al seno maxilar. Vamos a ver esta de acá, es esta de aquí. A ver, ¿quién es? El conducto auditivo. El conducto auditivo, doctora, estaría más, vamos a ver si se logra ver acá, estaría como por aquí, un poquito más atrás, más posterior. El arco cigomático. El arco cigomático es este que ustedes ven aquí. Entonces la cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea, estamos cerca, doctora. Cavidad glenoidea es La eminencia articular. exacto. Esta sería la parte de eminencia articular. Y es muy importante las respuestas que ustedes me dieron, porque en las panorámicas y también en las cefalométricas
por ese traslape que nosotros tenemos de imágenes, a veces cuando el arco cigomático aparece un poquito más arriba, está exactamente encima de la fosa de la eminencia articular. Entonces, es fácil, las dos suelen tener forma de S en las panorámicas, es fácil confundirla la una con la otra. Pero en las tomografías nosotros no vamos a tener eso. Sin embargo, en el corte coronal no lo vamos a ver como S, sino que lo vamos a ver como que fuera eh, nosotros también le llamamos, además de eminencia articular, el tubérculo articular, que es toda esta zona de acá. No solamente es esta parte de aquí. La eminencia va a constar de tres zonas. De la vertiente posterior, que es la que va a estar en contacto con el disco articular, el vértice de la eminencia articular, que nos va a servir muchísimo para delimitar cuando hacemos tomografías de apertura, porque el cóndilo, al momento que el paciente abre, la posición ideal es que esté acá, en el vértice de la eminencia articular. Si está por detrás de ella, tenemos hipomovilidad, o sea que el paciente probablemente tiene un poquito de dificultades al hacer apertura máxima. Y si está anterior a ella, entonces pues, el paciente está abriendo, estamos en hipermovilidad y el paciente abre más de lo que es promedio de apertura máxima. Y en el corte axial se va a parecer un poquito al corte coronal, que es esta zona de acá. ¿Sí? Y aquí nosotros hemos quitado el arco cigomático, por eso es que ustedes logran verlo, que es esta zona de acá. Pero cuando tenemos las reconstrucciones, el arco cigomático va a estar exactamente encima aquí. Entonces, para nosotros poderlo ver, nos tenemos que ir un poquito más atrás. Aquí, el arco cigomático está como por acá. Por el tamaño de la tomografía, es que no se logra ver el arco cigomático, pero es que está aquí. ¿Sí? Y aquí, el arco cigomático tendría que estar aquí encima. ¿Ok? Pero como es una tomografía, nosotros no vamos a tener esa superposición de imágenes. Pero a esto también es lo que me refiero de que eh, no en todos los cortes lo vamos a ver como nosotros lo aprendimos en las panorámicas. El corte sagital es el que sí nos va a mostrar la eminencia articular como nosotros la hemos aprendido y es uno de los cortes para evaluaciones de ATM más importantes. Este de acá y el corte coronal es muy importante cuando ustedes estén evaluando ATMs. Vamos a ver este. Este va a ser fácil para los doctores que hacen sus trazados cefalométricos. ¿Quién es ese de ahí? El efenoides. El esfenoides, muy bien. ¿Qué es lo importante de los esfenoides? Dos cosas. La primera, que es el lugar donde descansa la apófisis hipofisiaria, la glándula hipofisiaria, perdón, que es en esta estructura de acá, que esta estructura recibe el nombre de silla turca. Entonces, aquí es donde descansa esa glándula hipofisiaria, ¿sí? ¿Por qué más es importante? Porque aquí adentro también vamos a tener otro seno paranasal, que es el seno esfenoidal. Hay pacientes que pueden tener agenesia de este, quiere decir que el hueso es totalmente hueso en todos lados, no tiene esa cavidad de aire que son los senos paranasales. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros en la tomografía? Absolutamente diferente, no se va a parecer en nada a la cefalométrica, a excepción de el corte sagital, que es este de aquí. ¿Sí? Este es el esfenoides,
Aquí nosotros tenemos el seno esfenoidal y este de aquí es la silla turca. Pero cuando nosotros lo vamos a ver en las tomografías, lo vamos a ver en los cortes coronales así, como que fueran antenitas de marciano. Son estas de acá. Esas son las apófisis clinoides anteriores y estas son las posteriores. ¿Sí? Y en este va a ser toda esta zona de aquí. ¿Sí? Uy. Entonces, como les digo, no se va a parecer mucho a lo que ustedes están acostumbrados como seno esfenoidal, porque nosotros tenemos que pensarlo, el seno esfenoidal, como esta estructura, esta de acá, que es el seno esfenoidal, usualmente se describe como en forma de murciélago. ¿Sí? Lo importante de este seno esfenoidal es la evaluación del seno, la evaluación de las apófisis pteregoideas y la evaluación de las apófisis clinoides, de estas de acá. Porque cuando hay algún tipo de fractura, que usualmente estas fracturas no las vamos a ver en la parte clínica, en la clínica privada, pero sí a veces en los hospitales, esta zona de acá es muy importante que se evalúe también a nivel ortodóntico. Vamos a ver otra. Es esta de aquí. Vamos a dar zoom. Esta zona radiolúcida de acá. ¿Qué creen ustedes que es? La glabela. Glabela es un punto que es este de aquí. Glabela es un punto óseo, pero esta zona radiolúcida que tenemos acá en el hueso frontal, ¿quién creen que El es? seno frontal. Seno frontal. Exactamente, es el seno frontal. El seno frontal es uno de los senos paranasales que sufre mayor agenesia en los pacientes. ¿Cómo lo podemos ver nosotros? Puede que sea un seno completo, puede que tenga lóbulos, o sea, que sea uno aquí y otro aquí, puede que sean más. Este es el corte coronal, el corte sagital, que lo vamos a ver acá, y este es el corte axial. ¿En qué otras radiografías ustedes van a ver el seno frontal? Por ejemplo, en las eh, en las radiografías anteroposteriores, perdón. Si ustedes se fijan aquí, no tenemos tres, no tenemos dos lóbulos, sino que tenemos tres. Y como les digo, en los niños, el seno frontal a veces no está neumatizado en niños menores de 4 años. Quiere decir que si yo tomo una radiografía anteroposterior o una radiografía cefalométrica y yo no veo muy bien o veo muy chiquito el seno frontal, no significa que no lo vaya a tener si mi paciente tiene menos de 4 años, sino que este seno se va desarrollando a medida el niño va cumpliendo años y puede ser de que no lo tenga, que tenga agenesia del seno frontal, que como les digo es uno de los senos paranasales que más agenesias tienen. Vamos a ver la otra, que está siempre aquí, que es esta zona de acá. ¿A quién les recuerda ahí? ¿Serán senos paranasales? Son senos paranasales, pero senos paranasales, doctor, usted me dice, los senos paranasales son senos maxilares, senos esfenoidal, seno frontal y estos senos que estamos viendo acá. Cuando usted me dice senos paranasales, me están enfocando todo. ¿Perdón, doctor? Etmoidales. Son los senos etmoidales o celdías etmoidales, que son todo este como que fuera panalito de abeja aquí, que van a estar mediales, perdón, a las órbitas, que son estas,
van a estar superiores a fosa nasal y van a estar en bastante relación al seno maxilar. ¿Por qué es importante conocerlas? Porque cuando nosotros podamos tener una sinusitis, ya sea de origen odontogénico o no odontogénico, y tenemos, por ejemplo, un seno tan lleno o ocupado como este, siempre hay que voltear a ver a las celdillas etmoidales para ver si están afectadas. Primero, cuando tenemos un seno maxilar afectado, el siguiente que se afecta van a ser las celdillas etmoidales, luego van a ser los senos frontales y luego nos vamos hacia atrás con el seno esfenoidal, que usualmente es el último en ser afectado. Pero aquí hay que tener bastante cuidado en estas celdillas etmoidales. Estas celdillas etmoidales se van a dividir en tres. Las vamos a poder ver tanto en el corte axial como en el corte sagital y las vamos a dividir en anteriores, medias y posteriores. Igual acá, anteriores, que van a ser estas de acá, medias, que son estas de acá, y las posteriores, que son estas de acá. ¿Ok? ¿Cómo las vamos a ver en la tomografía? Va a ser como que fuera un laberinto o como un panal de abejas que se van a ver acá. Por eso es que reciben mejor el nombre de celdillas etmoidales, pero son partes de los senos paranasales. Vamos a ver, este está facilito. El cóndilo, El cóndilo. Y estas de aquí adelante. apófisis, Ujú. ay, no me acuerdo. Coronoides. Coronoides, muy bien. Son apófisis coronoides. Esta zona de acá. Toda esta zona de aquí. ¿Quién sería? La rama de la mandíbula. Rama mandibular, muy bien. Y toda esta zona de acá, donde están los procesos alveolares inferiores. Mandíbula. Cuerpo de la mandíbula. Cuerpo mandibular. Cuerpo Sí. mandibular. Cuando nosotros vamos a hablar de interpretación a nivel radiológica, ustedes tienen que dividir el hueso mandibular en todas sus partes. En cóndilo, apófisis coronoides, rama mandibular, ángulo mandibular y cuerpo mandibular y la parte anterior que es la sínfisis mandibular. O sea, no podemos llamarla en totalidad mandíbula porque cuando nosotros vamos a describir, tenemos que describir exactamente a dónde es que está la lesión o la imagen que nosotros estamos observando. Por eso es importante dividirla. Entonces, al final ustedes van a tener, y esta se me olvidaba, porque este es muy importante cuando, por ejemplo, estamos evaluando queratoquistes o algunas lesiones tumorales que lleguen a este nivel. ¿Quién une el cóndilo con apófisis coronoides? ¿Cómo se llama esa estructura? escotadura mandibular, Es una escotadura, doctora, pero recibe otro nombre. Sigmoidea. Es la escotadura sigmoidea. Acá es muy importante evaluarla cuando, como les mencionaba, hablamos de queratoquistes. Los queratoquistes son eh, unos procesos quísticos, pero que pueden llegar a ser bien grandes. Pueden llegar hasta acá, extenderse en toda la mandíbula y la dificultad que tenemos es que estas patologías no son expansivas. O sea, no el paciente no siente que se le hincha la cara. Por lo tanto, pueden estar los keratoquistes ahí y el paciente probablemente ni cuenta se da hasta que crecen a lo largo de todo la estructura mandibular. Entonces, es muy importante como límite para describir. O sea, si la afecta, entonces ya estamos hablando de que es un poquito más complicado, ¿sí? Pero como les digo, la mandíbula hay que definirla o dividirla por todas sus partes, ¿verdad? Y la vamos a ver así en los diferentes cortes. El primero fue el coronal, el que están viendo ahorita es el sagital, ¿verdad?
Y lo rojito que ustedes ven ahí, que está simulado, es que nosotros usualmente en las tomografías simulamos el recorrido del conducto mandibular. Y así es como ustedes lo van a ver en axial. Pero es muy importante que al momento que ustedes describan, lo dividan por partes y no solamente ver el hueso mandibular como uno solo. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. A ver, sí, es este de acá. Aquí tenemos dos estructuras. En una que realmente se creía que estaban relacionadas, pero ahora con la tomografía nosotros vemos nada más que están a la par. Apófisis geni. Apófisis una, ¿y quién sería la otra? El conductual, así es. Esta imagen que ustedes ven de la reconstrucción, que es esta de acá, su imagen que está a su izquierda viendo la pantalla, ¿sí? Es una apófisis genis que realmente está un poquito hiperplásica, que quiere decir que está grande. Usualmente nosotros la vamos a ver más chiquitita, pero me gusta mostrarles esta imagen porque sí se ve bien grande. Cuando ustedes se tocan con la lengua, la parte posterior del hueso mandibular a nivel de la sínfisis, pueden sentir las apófisis genis. Las apófisis genis realmente son cuatro. Son dos superiores y dos inferiores. Lo que pasa es que por lo general son tan chiquititas que no se logra diferenciar cuál es cuál. Y en las radiografías panorámicas se ve nada más como un aumento de densidad, o sea, una zona radiopaca. Pero a este nivel hay una estructura que es bien importante y que por lo general los doctores la olvidan, que es, como la doctora nos mencionaba, el conducto lingual. El conducto lingual todos lo tenemos. No hay a quien le falte el conducto lingual. El problema de este conducto es que tiene muchas variantes anatómicas. ¿A qué se refiere eso? Pueden ser dos. Aquí hay dos también. Aquí hay dos, pero si ustedes se fijan, este viene desde acá. Y este de aquí, que son tres. En la literatura se han reportado que hay hasta cinco, pueden haber hasta cinco conductos o ramificaciones de este conducto lingual. Y el problema es que va a depender de a qué altura esté. La altura me la va a dar la apófisis genis. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en esta que son tres. Estas tres ramas van a recibir un nombre. Va a ser el conducto lingual a nivel supraespinoso, interespinoso e infraespinoso. Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? A veces puede ser de que el supraespinoso no solamente puede ser uno, puede ser más de uno. Todo va a depender de si está arriba de las apófisis genis. Este conducto va a tener va a llevar un componente eh, eh, arterial. Lleva las ramas de la arteria sublingual y la arteria submental. Entonces, como es un componente bien vascularizado, cuando hay alguna cirugía a este nivel, llámese que quieren hacer alguna cirugía ortognática o quieren sacar un bloque de hueso acá para hacer un injerto óseo, o a veces el simple hecho de poner un implante a nivel de los incisivos centrales puede complicar bastante esta zona. Y es muy importante saber a qué nivel está la rama más superior, porque cuando los doctores eh, comprometen esta rama, como es una rama bien vascularizada, lo que sucede es que el paciente empieza a sangrar y se crea un hematoma.
Sin embargo, el hematoma no lo va a ver usted ni lo va a ver el paciente, porque no va a ser de que el paciente se le va a poner el mentón morado, sino que el hematoma, como va hacia el lingual, se crea a este nivel, a nivel sublingual. Crea el hematoma, se empieza a llenar de sangre porque es bien vascularizado y lo que hace es que la lengua se levante y se haga hacia atrás y el paciente se ahoga. Entonces es bien importante y les digo que es bien olvidado porque como es un conducto tan chiquito, es un conducto que no se ve en las radiografías 2D, más que un agujerito, pero no vamos a saber todas estas ramificaciones que puede tener. Entonces, a veces los doctores pueden comprometerla y ya las consecuencias para el paciente pues no son tan fáciles. Y más que todo porque no son clínicamente observables en el momento. O sea, no es de que usted va a terminar su cirugía y de repente se le va a ver morado, de repente va a ver que el hematoma ya hizo de que se cerrara vías aéreas. Entonces, este conductito, cuando ustedes estén analizando o reportando sus tomografías, este conductito es bien importante. ¿Ok? No se vayan a olvidar de él porque es bien importante. Vamos a ver el siguiente. Este fácil. El conducto dentario. El conducto dentario inferior, conducto alveolar inferior, conducto mandibular. Recibe tantos nombres, pero yo creo que todos sabemos quién es. Este es bien importante, este en las panorámicas se logra ver un poco, a veces se pierde un poquito el recorrido, pero es fácil de saber a dónde está, ¿verdad? Eh, en las tomografías ustedes lo van a ver más delimitado, por ejemplo, eh, en este corte sagital, se ve como nosotros lo esperaríamos ver en unas panorámicas, pero bien, bien hechito. Y en los cortes axiales no lo vamos a ver siempre tan hechito porque este empieza aquí, que no sé si se recuerdan cómo se llama esta estructura, que es la que nosotros vamos a buscar cuando vamos a anestesiar. Está aquí. Espina de Spic. Exacto. Esta de acá es la espina de Spix o la língula, que es una laminita de hueso, que es la que vamos a buscar nosotros cuando vamos a anestesiar. Y desde aquí empieza el recorrido del conducto dentario inferior. Luego pasa hacia abajo y en el corte axial nosotros lo vamos a ver un poquito centrado y luego vamos a ver que se va a hacer hacia vestibular hasta que sale en el agujero mentoniano. En el corte sagital lo vamos a ver siempre también desde la espina de Spix. Vamos a ver que baja y luego se va hacia anterior. Puede que esté en relación de contacto, o sea, que esté bien cerquita de las molares y también puede tener otras distintas variaciones que las vamos a ver un poquito más adelante. En los cortes coronales lo vamos a ver nada más como un circulito bien delimitado con sus bordes bien radiopacos. Sin embargo, a veces se complica un poquito entre más edad tiene el paciente. Entre más edad tiene el paciente, la médula ósea que está dentro de las trabéculas del hueso se convierte en médula ósea amarilla. O sea, es una médula ósea que es un poquito, que hace que las trabéculas sean más grandes porque es una médula ósea vieja. Las trabéculas se hacen más grandes, es un poquito más difícil diferenciar cuál es el conducto y cuál es una laguna medular, o sea, una trabécula bien grandota. Entonces, cuando eso les pase, yo lo que les aconsejo es cambiar el contraste en el que se vea bien, bien oscuro, pero el hueso se vea bien, bien blanco para que ustedes puedan seguir el recorrido del conducto dentario inferior. Pero lo más importante es que ustedes sepan cuál es el recorrido normal, para que cuando ustedes lo estén trazando, aunque no lo vean, ustedes más o menos sepan a dónde es que está. Vamos a ver el siguiente, que es este de aquí,
Es esto que se ve acá y esto que se ve acá. El hueso El hueso yoides. yoides. El hueso yoides. Yo les pregunto, ¿hueso yoides es 1 o 2? 1. Uno. Uno. ¿Y por qué lo veo 2 en las panorámicas? Por el giro que hace el aparato. Exacto. Este es uno de los huesos en los que al momento que el aparato gira, lo va a irradiar 2 veces. Los va a irradiar cuando esté pasando por el lado derecho y lo va a irradiar cuando esté pasando por el lado izquierdo. Por eso es que se ve 2 veces en la panorámica. Pero cuando nosotros ya vamos en la tomografía, nosotros lo vamos a ver como uno solo porque solo es uno. Es este huesito chiquito que está aquí. ¿Sí? Que es el hueso yoides. ¿Ok? Para que nos recordemos, el hueso yoides solamente es uno. Y estas que están acá, se las muestro sin rayitas y luego con rayitas. Vamos a ver. ¿Quién es esta? La clavícula. Clavícula, doctora, estaríamos bien abajito, como por aquí. La apófisis estiloides. Exacto. Pues solo para decirlo, porque no sé si se vio en mi cursor, la clavícula estaría como por aquí, doctora. Bien, bien, bien Ok, abajo. Entonces, ok. esta de acá es apófisis estiloides. Ahora yo les pregunto, ¿la apófisis estiloides deberíamos de verla o no deberíamos de verla? Al menos de este tamaño en las panorámicas. En general, me parece que no, doctora, a menos que tengan alguna alteración. Así es. Por lo general, no deberíamos de verlas tan grandes. Si ustedes, al momento que vean panorámicas de niños, ustedes van a ver que la apófisis estiloides no se ve porque la apófisis estiloides está como por acá, bien pegada a la base craneal. Pero cuando nosotros tenemos las alteraciones, como el doctor dice, que es la calcificación del ligamento estiloideo, o sea, que une la apófisis estiloides con el yoides, es cuando nosotros la vamos a empezar a ver en las panorámicas. Por lo general, cuando nosotros ya estamos adultos, la apófisis estiloides la empezamos a ver porque vemos esa calcificación del ligamento. Sin embargo, se considera que va a ser significativamente patológica, o sea, que ya podemos decir que es una patología, cuando esta calcificación supera los 3 centímetros, quiere decir los 30 milímetros. Si ustedes se fijan acá, esta es una apófisis, una calcificación del ligamento estiloideo bien grande que ya une el estiloides con el yoides de 6,35 centímetros. O sea, es una apófisis grandísima. Y esta que es de 49,43 milímetros, o sea, casi los 5 centímetros. Esto también les recomiendo cuando estemos evaluando ATM, no solamente miren ATM, sino que miren también este ligamento, la calcificación de este ligamento, porque los síntomas que este ligamento puede dar son parecidos a, a la sintomatología del cuando hay problemas de ATM. ¿Ok? Miren, son enormes. Ya casi terminamos, doctores, aguántenme un poquitito más. Vamos a ver las variaciones anatómicas. En primer lugar, nosotros vamos a tener que son como una banda radiolúcida, una banda hipodensa, que realmente no se considera una variación como tal, sino como una variante, porque este conducto lo tenemos todos. Este conducto se llaman canales sinuosos y el recorrido que nosotros esperamos tener es este de acá. O sea, que pasa por debajo de la escotadura inferior de fosas nasales hasta llegar a ena o espina nasal anterior. Pero en ocasiones
no hace el recorrido hasta llegar a ENA, sino que desemboca antes. Puede desembocar a nivel de los incisivos centrales, a nivel de los incisivos laterales y se ha reportado que puede salir también a nivel de caninos y primeras premolares. Entonces, este conducto, perdón, lleva al nervio, a la arteria y a la vena alveolar dentaria superior anterior, que quiere decir que es un paquete neurovascular importante. ¿Para qué sirve o para qué es importante? Al momento que ustedes vayan a evaluar rebordes óseos para poner implantes, esto los hace de que ese reborde no se tengan que eh, o evitarla o buscar otra zona, porque no pueden comprometerla. Doctora, ¿qué corte estamos viendo ahí? ¿Un coronal o...? Este es un corte coronal. Estamos viendo esta de acá, fosas nasales, y esta es la escotadura inferior de fosas nasales. Lo Ok. que pasa es que estamos viendo un corte coronal más hacia atrás. Por eso es que no están viendo dientes adelante ustedes acá, y también porque el paciente es edéntulo de los incisivos. O sea, logramos ver aquí una coronita, pero más posterior, ¿sí? ¿Cómo se llama ese plexo? Perdón. Este es el canalis sinuoso. No, lo que alberga el canal. Ah, lleva el nervio, la arteria y la vena alveolar dentario superior anterior. Este nombre larguísimo, pero lleva los tres componentes, nervio, arteria y vena, Sí, gracias. ¿sí? Entonces, este es muy importante. Todos lo tenemos, por lo tanto, no es una variante anatómica como tal, pero puede tener variaciones, ¿ok? Vamos a ver los otros, los que consideramos como tabiques, los tabiques intrasinusales. Lo importante de esos es cuando son tabiques bien inferiores y son tabiques completos como este o como este, que cuando nosotros o los doctores toman una periapical, por ejemplo, o en unas panorámicas, esto se ve como que fueran quistes apicales. Entonces, es importante también recordar que tenemos tabiques a este nivel y que si la pieza, por ejemplo, como esta, no tiene ninguna patología, por ejemplo, de lesión cariosa, podemos pensar de que esto no es un quiste apical, porque para ver un quiste apical necesitamos tener una patología de origen. En patología, llámese, por ejemplo, una lesión cariosa extensa. Estos también, que son los conductos accesorios mentonianos, que pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser hasta a veces hasta cuatro, no necesitan estar al mismo nivel, pero se considera como conducto mentoniano principal el de mayor diámetro. ¿Verdad? Esto es bien frecuente. Yo pensaba de que esto posiblemente en los salvadoreños no era tan frecuente, pero cuando uno ve tomografías todos los días, realmente se da cuenta de que casi todos pues tenemos algún tipo de conducto accesorio. Y es importante también para cuando ustedes estén anestesiando o vayan a anestesiar esta zona, buscar cuál es el conducto mentoniano principal para que la anestesia sea más efectiva, ¿verdad? Acá, por ejemplo, Doctora, una dígame, pregunta. dígame. Y en el caso que los senos maxilares tengan esos septums o Ah, sí. tabiques, Ujú. no significa que no tengan comunicación unos con otros o son Dependientes, hay algunos que son tabiques completos, ¿sí? Son completos. Por ejemplo, puede ser de que no lleguen de todo anterior a posterior, sino que solamente sea en un sector, como el seno irregular, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Entonces, puede tener alguna parte, puede haber un tabique, que como les decía, el problema de ese tabique es que nos puede dar la apariencia, ¿verdad? Y también en la extensión de todo el tabique, los cortes coronales, como ustedes lo ven acá,
acá y también no son completos en los cortes axiales. También es un corte que les va a ayudar bastante. Quiero ver qué más tenemos. Creo que ya con esto terminamos, doctores, porque yo sé que esta clase es un poquito pesada. Las variaciones de los conductos el conducto dentario inferior, ¿sí? Estas variaciones, si se recuerdan en la clase pasada, cuando les puse una panorámica, el doctor logró ver en la panorámica un conductito que se parecía a este, ¿sí? Son conductos retromolares. En este caso, va el conducto principal, que es el dentario inferior, y luego de este sale una ramificación, en este caso hacia la zona retromolar, por lo general distal a la tercera molar, que también es importante. Hay algunos doctores que dicen, no, no pasa nada, pero se ha reportado de que estas ramificaciones pueden producir parestesias, Perdón, ¿cómo dijo que aunque se llama, doctora? Disculpe. este es el conducto retromolar. No se preocupe, doctora, que también en los artículos que les di está la clasificación. Si no, yo les pongo al final un dibujito de todos los conductos, ¿oye? Pero este de acá es el conducto ¿Y eso retromolar. también se puede dar en superior Conducto, o solo en...? esta es solamente variación del conducto mandibular, del dentario inferior. Entonces, este tipo de conducto no lo vamos a ver en el maxilar, porque en el maxilar no tenemos conductos tan gruesos como este, ¿sí? Lo que no vimos fue la arteria de la La maxila, vea. arteria maxilar. Voy a ver si está por aquí en algún corte, porque cuando ustedes lean el artículo, que me gusta dárselos, el artículo menciona que a veces se ve y a veces no se ve. ¿De qué va a depender de que se vea o no se vea? Del tamaño del conducto, ¿ok? De eso va a depender. Por ejemplo, este acá, no sé si logran ver aquí, que es el conducto principal, y aquí hay una pequeña ramificación que va hacia adelante. Este puede ser la ramificación puede ser un conducto alveolar también que va hacia los ápices de las 7 o las 6. A veces se extiende hasta los ápices de las 6, ¿verdad? Como por ejemplo no sé si lo logran ver aquí, que se extiende, es bien largo, Sí, ese sí se ve. ¿sí? Se ve un poquito más, pero puede verse así de chiquitito o puede verse así de largo. A veces, como les digo, lo podemos ver hasta el conducto de las 6. Perdón, hasta los ápices de las 6. Por ejemplo, este de acá, este es un conducto anterior con confluencia. ¿Qué quiere decir? Que se separa el conducto principal, pero luego se vuelve a unir, ¿sí? Puede ser que también lo tengamos sin confluencia, que tengamos el principal, el conducto se separa, por lo general lo vamos a ver hacia superior, ¿ok? Este es anterior con confluencia, o sea que se separa y luego se vuelve a unir. Y podemos también tener esos dos, son los conductos oculares y los conductos linguales, que tenemos el conducto principal y luego sale o que se desvía hacia bucal o se desvía hacia lingual. En este caso, este es bucal y aquí este es lingual. Entonces, estas por lo general son ramitas bien, bien chiquititas, pero es importante más que todo cuando se va a hacer exodoncia de terceras molares y al momento que se vayan a hacer las incisiones correspondientes. Y también cuando vayan a hacer la exodoncia de la pieza como tal, es importante que los doctores a veces sepan que están ahí para que no la vayan a presionar y esto cree una parestesia temporal. Esta es los dibujitos que yo les mencionaba. Aquí están todos. Está el retromolar, está el alveolar, está el confluencia, sin confluencia, o sea que se separa pero no se vuelve a unir, pero no llega hasta los ápices alveolares. Puede ser que salga desde en superior
que se divide en superior o que se divide en inferior, pero lo importante es que no regresa al conducto principal. Y los que acabamos de ver, el lingual y el bucal, para que ustedes puedan ver estos acá. Aquí terminamos. Les dejo aquí también alguna más bibliografía, si ustedes quieren eh, ahondar un poquitito más de las que les he dado, ¿verdad? Y si tienen, yo sé que ahorita esta clase es bien pesada, ¿verdad? Porque empezamos bastante y empezamos a ver otros cortes, pero no sé si tienen alguna duda ahorita. Las presentaciones de lo que vamos a hacer al principio van a quedar como tarea, ¿verdad? Ya están subidas las lecciones en la parte de la plataforma. Plataforma la he subido acá. Pueden hacerlas todas si ustedes quieren. Hay algunas. Solo la arteria maxilar, doctor, que le Se pregunto. me ve. Ahorita le digo, aquí no se ve. Por ejemplo, aquí, mira, doctora, aquí debería de verse a este nivel. Por aquí y por aquí. No, no, no le, Pero, no me marca. No sé. Ah, ya. no, ya, déjeme ver en alguna otra si le logro ver los. Si no, creo que tengo una tomografía acá, no se preocupe, yo se la muestro. Creo que a mí sí se me ven. La arteria maxilar es la misma arteria palatina, doctora, No, la palatina la vamos a en tener el paladar. nosotros en el paladar, así es, Ok, a nivel del agujero palatino, la tenemos un poquito más hacia atrás, ¿sí? ok. Bueno, Y entonces esa también se logra ver la arteria palatina sí la van a ver, pero la van a ver como un agujero, ¿sí? La arteria maxilar, les voy a mostrar una tomografía rapidito, solo para que no nos quedemos con esa duda. Déjenme ver si a mí sí se me ve. Ahorita se las muestro. Pero la que más les va o la que más les van a pedir los doctores, porque es importante que ustedes lo vean, más bien dicho, es la arteria maxilar, más que todo cuando van a hacer elevaciones de senos maxilares. Déjeme ver, doctora. Como le digo, va a depender de si el conducto es lo suficientemente grande para verse. A veces no se ve, doctora. en el caso de la arteria palatina, doctora, también de repente cuando uno quiere hacer injertos de encía queratinizada, Ujú, ya nos pasó una vez con un colega que no nos percatamos en la tomografía y sí se veía ujú. y resulta que cuando quitamos el injerto hubo una hemorragia grande. Afortunadamente logramos controlar, pero nos quedó de experiencia, ¿verdad? Para una próxima tomografía, estar pendientes de la ubicación de eso. Exacto, doctor. O sea, realmente la tomografía no miente. O sea, si nosotros tenemos que evaluar todos los vasos grandes que puedan haber, cuando le digo grandes, me refiero a cualquier vaso que se logre ver. Si es un vaso que se logra ver en la tomografía, doctor, es un vaso que tenemos que tener cuidado. En este caso, Gracias. doctora, es esta de aquí, mire. La vamos a ver desde anterior a posterior. ¿Logra ver acá? Sí, sí. Es más, en un lado se ve y en el otro lado no se nota, mire. Ujú, No es que no esté, está por aquí, ujú. pero es más complicadito. Cuando usted ya la vea, le empieza a seguir. Por ejemplo, acá debería estar a este nivel.
y esta está a este nivel. Nos hacemos más hacia posterior y la vamos a ver a este nivel y aquí un poquito más arriba está a este nivel. Vamos más a posterior y aquí ya se ve un poquito más de este lado. Mira, ¿la alcanza a ver ahí? Y aquí está aquí. Ujú. Hacia posterior. Y aquí se ve acá, que ya lo último, y aquí ya no se ve. Este va a ser el corte en el que usted más la va a ver. Si usted la está buscando en sagital, es muy raro que usted la vea, porque es muy, muy delgadita y no es recta. Entonces es bien raro que usted la vea. Ok, Donde usted la tiene que ir a buscar es en el corte eh, coronal. A veces la vamos a ver en la reconstrucción aquí. La vamos a lograr ver a veces en las reconstrucciones. En este caso, pues no se ve. Pero esto es importante identificarla cuando vamos a hacer elevaciones de senos maxilares a este nivel o vamos a hacer alguna cirugía que comprometa la pared sí, la pared lateral del seno maxilar. gracias, doctor. Miren, aquí vamos. Y de este lado casi no se ve. ¿Alguna otra preguntita, doctora? Le voy a buscar una que se vea más bonita hoy para mostrársela en la próxima clase. Gracias. Quería mostrarles acá. Quiero que vean esta zona de aquí. Este es el canal sinuoso. Este de aquí. Y luego viene y se une acá. A ENA. O sea, baja aquí y se une. El problema es que hay algunas que salen hacia los incisivos. Este es el visualizador que vamos a ver. Le mencionaba yo al doctor Gustavo. Voy a intentar, estoy viendo cómo podría llevarles a ustedes dos visualizadores para que logren pues practicar en dos, ¿verdad? Y vean que el doctor Gustavo parece, al parecer también nos va a llevar uno, ¿verdad? Para que practiquemos. Sí, yo voy a ver el de Batech. Y en el siguiente grupo, pues espero que el doctor, aquí lo voy a comprometer, me comparta a mí el debate para que todos podamos ver los mismos. Perfecto, sin problema. Entonces, con esto terminamos, doctores. Discúlpenme haberme agarrado un poquito más de tiempo. Espero no Gracias. confundido, ¿verdad? Y espero que pasen buenas noches. Y nos vemos el lunes ya en vivo. Gracias, doctora. Feliz noche. Gracias, feliz Bueno, noche. Gracias, feliz noche. Buenas Feliz noches. noche. feliz noche Buenas también. noches. Feliz noche.